Minutos y listos para saludar a nuestra invitada Paula López, profesional en ecoturismo y guía nacional de turismo, docente de turismo de la UTE, de la Universidad UTE. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar acerca de lo que pasará en las zonas del Chocó Andino y del Yasuní, cuáles son las oportunidades que se vienen para estas zonas y analizar un poquito también los resultados de las elecciones. Las dos consultas populares ganó el sí, ganó la intención de la población ecuatoriana de que se protejan estos territorios. Bienvenida. Muchas gracias, Sofía, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veamos los resultados de las elecciones, ¿no? En el caso del Chocó Andino, que fue una consulta popular que se realizó en la zona de Quito, específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, las 4 preguntas alcanzan el 68.05%, ¿no? Y el no alcanza un 31.95%, más o menos ese es el promedio. Y aquí lo que se preguntaba es que si es que están de acuerdo en proteger esta zona y evitar la extracción minera, ¿no? Esto es lo que se consultaba. Las 4 preguntas eran similares, pero hacían este planteamiento. ¿Cómo ven ustedes también los resultados de esta consulta popular que ha involucrado específicamente a la zona del noroccidente de Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito? Bueno, yo lo veo como positivo, ¿no? Tal vez por mi formación en turismo y mi trabajo en turismo sostenible, le veo como positivo, ya que se frena un poco el tema de la explotación minera en este lugar, que es una reserva de la biosfera, que es uno de los puntos, de los hotspots del mundo, puntos más mega biodiversos del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay otras oportunidades además de la extracción minera. Aquí la pregunta era, ¿está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica artesanal dentro del área de importancia ecológica, cultural y desarrollo productivo sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino? Las otras 3 preguntas consultan sobre la prohibición de la minería pequeña, mediana y a gran escala. Es decir, se hicieron 4 preguntas para cerrar totalmente la posibilidad, porque después ha ocurrido en otras zonas que te dicen, bueno, no es la minería artesanal, se ha prohibido la minería artesanal, pero no la minería a gran escala, entre otras cosas, ¿no? Entonces un poco se aseguran. ¿Qué hay en estas zonas? Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Nono. Bueno, es muy mega biodiverso en aves, ¿no? Hay más de 600 especies de aves, hay también anfibios, reptiles, y es un reducto de los pocos reductos actuales del oso de anteojos, que es el ícono que lo usamos para el turismo, como justamente uno de los animales más atractivos para ir a observar, ¿no? Claro, no es tan fácil verlo, pero es eso. Y más de 2,000 plantas vasculares también. Es muy famoso por las orquídeas del noroccidente. ¿Y qué tipo de turismo se podría hacer o cómo se pueden desarrollar los proyectos pensando que también se debe cuidar esta zona y el turismo también tiene un impacto ambiental? Claro, eso es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? El turismo tampoco es la panacea a todos los problemas, sobre todo entendido como el turismo, si se lo ejerce, se lo ejecuta de manera tradicional, muy convencional, que le llamamos el turismo de masas, tiene un gran impacto. No sé si podría decir igual de dañino que una extracción minera, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de un turismo sostenible. Un turismo sostenible que tome en cuenta temas como, que busca un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, tener ingresos económicos, sí, con la participación de la localidad, pero disminuyendo los riesgos ambientales que de por sí causa cualquier actividad económica, ¿no? En algún territorio. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Un poco lo que usted menciona, si quisiera que se entienda un poco mejor, ¿no? En estas zonas, ¿qué se puede hacer en turismo sostenible y qué no se puede hacer? Pensando en que
por los resultados de esta consulta popular, la gente que está en esta zona, porque revisaba, por ejemplo, los resultados de Pacto y son arrasadores, son más de 70% votó por el sí en la consulta del Chocó Andino, es decir, la gente que está en esa zona dice yo no quiero minería aquí, y esto también nos da a entender que no es que se estaban beneficiando de las concesiones mineras que ya están presentes en esta zona. Exactamente, sí. Bueno, ellos también ya en esa zona, en el noroccidente, ya se dedican bastante al turismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debería hacer? Por un lado, bueno, contar con la regulación apropiada, ¿no? Y políticas públicas, políticas de sostenibilidad, regulación y control hacia las actividades, que no impere la informalidad, ¿no? Por un lado. Dos, el tema de la participación local es muy importante. Hay modalidades turísticas que son más amigables con el turismo. Bueno, la teoría dice que el turismo sostenible aplica a todas las modalidades, incluyendo el turismo de masa o turismo de playa, de sol y playa. Claro, es más complejo aplicar la sostenibilidad ahí, pero la Organización Mundial del Turismo dice que sí es lograble. Pero ahora hay modalidades más amigables con el ambiente, como por ejemplo el ecoturismo, turismo comunitario, el turismo rural. Entonces, estas modalidades, si se las aplica con la participación local, ¿a qué voy con la participación local? Que las comunidades receptoras, que son esas de ahí, también participen activamente en los productos turísticos, en las actividades turísticas, y entonces que se vean beneficiadas de los ingresos económicos. Porque ¿qué pasa en otros lugares donde no es sostenible? Es que de pronto una o dos empresas o multinacionales se ponen a funcionar ahí y casi no dinamizan la economía local, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar, por un lado. Por otro, también controlar la capacidad de carga del destino, ¿sí? Eso se mide con algunas fórmulas determinadas, pero básicamente es cuántas personas resiste un destino en determinado tiempo. Entonces, así no se satura el destino. Uh-huh. Y eso también está dentro de los parámetros del turismo sostenible. Y por otro lado, igual, realizar actividades turísticas, me refiero, que disminuyan el impacto ambiental, o sea, que sean más amigables, ¿no es cierto? Senderismo, de pronto sí, deportes de aventura, bien controlados, muy seguros, ¿no? Que también se habla en la parte del turismo, la seguridad. Y distribuir de manera equitativa los recursos, los ingresos económicos. Ya, esta parte también es fundamental, ¿no? ¿Cómo distribuir los recursos? Porque usted está manifestando algo que es cierto, también hay grandes empresas del turismo que sí están en la zona del Chocó, y claro, uno lo ve, no ha sido un mal trabajo el que se ha hecho, no se ha generado el impacto ambiental y del conocimiento que tenemos, o sea, sí se han preocupado porque se conserve, porque se hagan diseños que no impacten demasiado en esta zona. Sin embargo, ¿qué pasa con la redistribución de los ingresos, ¿no? La producción, el generar los productos para que se hagan, no sé, las mermeladas para los desayunos, otros productos que también se están usando. ¿Esto cómo se logra y cómo la comunidad puede participar más activamente? Claro, bueno, tampoco las empresas grandes o multinacionales son el diablo, el cuco, necesariamente. Lo importante es que ellos también apliquen buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas para el turismo sostenible en los diferentes ejes, en estos tres dimensiones: social, ambiental, económica. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las empresas pueden generar empleo, ¿no? Bueno, siempre y cuando generen empleo igual seguro, bien remunerado, y también muchas veces les den las oportunidades a las comunidades locales a los miembros de las comunidades de ocupar cargos directivos, por ejemplo. Es una buena práctica. También consumir o comprar productos locales, ¿sí? Y a los mismos productores locales directamente. Entonces, no llevarse todo de acá de la ciudad de Quito, sino que adquirir productos locales. ¿Cuál es otra forma? Por ejemplo, difundir el patrimonio natural a los turistas. También yo creo que hay un actor importante que muchas veces no nos damos cuenta en el turismo sostenible y son la participación justamente de los turistas, ¿no? Uh-huh. Al turista también hay que sensibilizarle.
Ya. Hay que transmitirle esta educación por el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, que no alimenten a los animales, que no destruyan las plantas, y un montón de otras prácticas ambientales que tiene la responsabilidad la empresa de difundir y de explicarles. Entonces, con todas esas buenas prácticas se va logrando que el destino se desarrolle turísticamente de manera sostenible. Para entender un poquito mejor en la posición de turistas, el acudir a estas zonas pues nos garantiza comodidad, nos garantiza, o también tenemos que ir pensando en esta necesidad de cuidar el ambiente, a veces incomodándonos un poquito. Es decir, acá no puede haber grandes carreteras que partan las zonas megadiversas, ¿no? Porque sería como lo mismo que se está cuestionando en esta consulta popular. Claro, hay que tener en cuenta que sí, no se deben abrir grandes carreteras o también, por ejemplo, las construcciones no pueden ser todas de cemento, gigantescas, porque no van acorde al mismo entorno, ¿no? Pero sí, el turismo comunitario, el ecoturismo siempre se ha creído que es como sinónimo de no confort. Ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y más bien hay mucho confort. Ya la misma gente se ha preparado y conoce mucho de cómo brindar este confort en un área natural. Entonces, por ejemplo, han surgido incluso los glamping, que es una modalidad de alojamiento, que es un camping glamuroso, un camping de lujo. Entonces, por ejemplo, son unas como, bueno, vamos a llamarlas carpas, iglús enormes con camas cómodas adentro, con desayuno si se quiere en la habitación y tal. Entonces ya no es el hecho de no confort, ¿no? Igual el turismo comunitario, hay ejemplos como el de Yunguilla, justo en el noroccidente, donde pasando un poco lo que antes era el peaje de Calacalí, que es uno de los íconos de turismo comunitario de hace más de 25 años. Y que las casas, como ellos adecuaron, por ejemplo, en la parte de abajo vive la familia y en la parte de arriba se hospeda el turista. Y hay un confort igual que en un hotel de 4 estrellas. Ahora, que se realicen actividades diferentes y lo que cambia más es la motivación del viaje. Yo viajo para estar en un área natural, yo viajo para mezclarme con la naturaleza, observar aves, observar fauna, observar flora, y para disfrutar de incluso la convivencia con la comunidad, por ejemplo. Qué bonito. La verdad es que a mí me anima mucho. Yo sé que también hay mucha gente en la zona del noroccidente que está muy animada. También seguramente tendrán algunas preocupaciones, ¿no?, sobre lo que pueda ocurrir en estas áreas. Hablamos específicamente en este momento del Chocó Andino. Lo propio ocurriría o debería ocurrir con el tema del Yasuní. El Yasuní es quizá un tema mucho más complejo, ¿no?, por un montón de cosas que se han dicho también alrededor de lo que va a costar retirar la maquinaria, lo que se ha hecho ya en el bloque 43 ITT y demás. Sin embargo, también hay esta ilusión de la ciudadanía de pensar en que la extracción minera, la extracción petrolera, puedan dejarse de lado, porque también son violentas, ¿no? Son violentas con las comunidades. ¿Cuánto tiempo podría pasar para finalizar, por favor, cuánto tiempo podría pasar para que estas zonas se desarrollen al punto de que pueda realmente ser sostenible también y productivo para las familias, ¿no? Que el empleo que se genere abastezca a la comunidad, les permita crecer? Sí puede llevar un tiempo, no sabría específicamente para lanzarme a decir años o algo, pero es un proceso que sí toma tiempo porque involucra a la gente local, a las comunidades locales. Entonces, al involucrar a las comunidades locales, se tiene que llevar procesos de socialización, de participación activa. Entonces, sí puede tomar un tiempo, pero justamente se trata de lograr que los recursos nos duren a largo plazo, ¿no? Eso también es otro tema, ¿no? Que estos son recursos que no se agotan si es que cuidamos la naturaleza. 9:31. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Paola López, docente de turismo de la Universidad UTE. Hablamos sobre las oportunidades en el Chocó Andino y también en el Yasuní. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.